Bueno, entonces, ya vimos un análisis cualitativo y numérico que se puede llevar a cabo para estudiar sistemas de ecuaciones. Ahora nos vamos a concentrar en los métodos analíticos, con el fin de encontrar explícitamente la fórmula de las soluciones. En sistemas de ecuaciones, en la generalidad, es difícil encontrar soluciones analíticas, pero hay casos particulares en las que es posible, como son los casos de sistemas completamente desacoplados, los sistemas parcialmente desacoplados y los sistemas lineales, que es justamente lo que vamos a empezar a ver. Entonces, lo último que vimos fueron los primeros dos casos, el sistema completamente desacoplado y sistemas parcialmente desacoplados. Las razones de que estos sistemas sean sencillos para resolver es que las ecuaciones de primer orden dentro del sistema no dependen de ambas variables dependientes. En el caso de sistemas completamente desacoplados, cada ecuación diferencial pues se puede observar de forma independiente y resolverla de forma independiente. Entonces, con los métodos que ya conocemos, podemos llevar a cabo esa resolución. Generalmente, con lo que estamos tratando es con sistemas autónomos, por tanto, estas ecuaciones dentro de esos sistemas son autónomas y ya vimos que el método de separación de variables es el que se aplica para su resolución. Entonces, en este ejemplo en particular, tenemos que la derivada de x con respecto al tiempo es menos 2x, separando variables. Nos queda que x en cualquier tiempo es una constante por e a la menos 2t. Y en el otro caso es una ecuación diferencial de primer orden de la misma estructura. Entonces, igual, aplicando separación de variables e integrando ambos lados, una vez que hemos separado las variables, llegamos a que la función correspondiente para la variable y es igual a una exponencial, pero en este caso a la menos 1. Entonces, de forma independiente pudimos resolver este sistema de ecuaciones. Ya tenemos explícitamente la fórmula para ambas variables dependientes. Como se trata de un sistema de ecuaciones, estas soluciones, todas las variables forman un conjunto. Entonces, la solución general del sistema, si la escribimos de forma vectorial, estaría dada de esta manera, ¿no? Como esta pareja ordenada, donde las componentes son estas funciones. Entonces, si tenemos una condición inicial, lo único que va a suceder es que al aplicar la condición inicial, vamos a poder determinar únicamente quiénes son los valores de estas constantes. Y bueno, entonces haciendo un uso de un análisis cualitativo, a lo mejor observando cómo se comporta el flujo de flechas, es decir, el campo vectorial, y teniendo estas soluciones explícitas, podemos entender bastante bien el comportamiento de las soluciones. Entonces, recordemos que en sistemas de ecuaciones es útil trabajar en dos marcos de referencia, uno que es el retrato fase, que es un plano donde los ejes coordenados corresponden a las variables dependientes. La variable independiente, en este caso el tiempo, se encuentra implícitamente en la información. Básicamente lo que vemos aquí simplemente es el movimiento de los puntos, donde las coordenadas de esos puntos son estas variables dependientes, que en este caso se comportan de esta forma. Y de forma implícita sabemos que estos puntos X, Y se van a ir moviendo de acuerdo
a los valores que vaya tomando el tiempo, pero no lo vemos explícitamente el tiempo aquí. Si queremos determinar cómo se comporta explícitamente el movimiento de estas variables dependientes respecto al tiempo, entonces tendríamos que usar este marco de referencia en donde el eje horizontal correspondería a esa variable independiente. Conjuntando la información en ambos sistemas de referencia, pues ya tendríamos una noción bastante clara de la situación que estamos describiendo, del fenómeno. En el retrato fase, las soluciones pues siempre van a ser curvas paramétricas, donde mi parámetro es justamente esa variable independiente. En el caso de sistemas parcialmente desacoplados, lo único que sucede es que algunas de las ecuaciones van en su fórmula correspondiente a la derivada de esas variables dependientes. Las fórmulas tendrán intervención de todas las variables que se encuentran involucradas en este sistema. Mientras que habrá también otras ecuaciones dentro del sistema que se podrían ver de forma completamente independiente, es decir, en sí mismas son ecuaciones autónomas. Entonces, si estamos en el caso particular de un sistema con dos variables dependientes, un sistema de dos dimensiones, porque tenemos dos ecuaciones, entonces un sistema parcialmente desacoplado se vería de esta forma. Una de las ecuaciones es una ecuación de primer orden autónoma, en la que solo interviene la variable dependiente en cuestión, mientras que en la otra, en su fórmula correspondiente a la derivada, intervienen ambas variables. En este caso, sí, esta ecuación es acoplada. Entonces, en este caso todavía es sencillo resolver este tipo de sistemas, porque a partir de empezar a trabajar con la que es completamente autónoma, podemos obtener su solución y usarla para reescribir las ecuaciones en las que intervienen ambas variables, de forma que lleguemos a una ecuación que generalmente va a ser lineal y por tanto ya sabemos el método que se usa para su resolución, que es usando el factor integrante. Entonces, en este caso, al resolver la ecuación diferencial correspondiente a la variable y, tenemos que y de t es una constante por e a la menos 4t. Esta solución se obtiene al separar variables, y ya teniendo esta solución, pues la sustituimos en la ecuación correspondiente a la variable x. Lo que obtenemos es esta ecuación lineal de primer orden. Ya sabemos cómo resolverla. Al resolverla nos queda esta solución, y como estamos tratando con un sistema de ecuaciones, entonces conjuntamos en una pareja ordenada ambas soluciones, y la solución general del sistema estaría dada de esta manera. Igual, si tenemos una condición inicial, entonces al aplicar esta condición inicial, vamos a determinar de manera única esta constante C1 y C2. Bueno, entonces estos fueron los ejemplos que vimos la clase pasada. Entonces ahora vamos a entrar al otro caso, ya un poquito más general, pero en los que todavía podemos determinar de manera un tanto sencilla soluciones analíticas, es decir, con una fórmula algebraica de forma explícita. Entonces es un sistema autónomo, lineal, con coeficientes constantes de dimensión 2, es decir, simplemente un sistema con dos ecuaciones diferenciales de primer orden, se vería de esta forma, donde A, B, C y D son reales, son constantes. El hecho de que se defina como sistema lineal es porque las fórmulas correspondientes a estas derivadas de las variables dependientes pues son funciones lineales. Las variables están exponenciadas a exponente 1.
tanto pues son lineales, y en particular estos escalares que acompañan a estas variables son eso, ¿no? Son escalares constantes. Bueno, la ventaja de escribirlo o de hacer uso de una notación vectorial o, en este caso particular de sistemas autónomos lineales, una notación matricial, es que podemos aplicar muchas nociones, conceptos que aprendimos en álgebra lineal. Entonces, además de que hoy se condensa bastante la notación, no tenemos que estar escribiendo todo en cada paso. Entonces, usando notación vectorial y matricial, este sistema lo podemos ver como la derivada de y con respecto a t, donde ahora esta y mayúscula es la pareja ordenada que corresponde a la variable x y a la variable y, igual a el producto de estas matrices, ¿no? Una matriz de 2 por 2 en el que solo intervienen los escalares en estas funciones lineales. A esta matriz se le va a conocer como matriz de coeficientes, y un vector de 2 entradas que corresponde a las variables dependientes, ¿no? Entonces, a esta matriz, pues, le podemos renombrar como A, y Y, como dije, pues son la pareja ordenada de las variables dependientes, ¿no? Entonces, usando esta notación matricial, pues queda muy reducida la expresión, simplemente es de Y con respecto a T igual a A por Y, donde A es la matriz de coeficientes. Y entonces todo lo que llegaron a aprender en álgebra lineal con respecto a operaciones entre matrices e incluso nociones vectoriales que se podían ver de forma matricial, pues aquí también va a poder ir aplicando todos estos conceptos. Bueno, entonces voy a empezar a definir algunas cosas un poco más formal y de forma más general, pero básicamente nos vamos a ir concentrando en la práctica, o sea, cuando veamos ejemplos, en sistemas de 2 o 3 ecuaciones. Pero siempre recuerden que pueden generalizar las situaciones a sistemas de n ecuaciones. Entonces, en general, antes de definir un sistema lineal, vamos a definir simplemente un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, un sistema de ecuaciones diferenciales de esta forma, donde solo intervienen primeras derivadas, y las funciones correspondientes a estas derivadas dependen tanto de la variable independiente como de las n variables dependientes, y todas estas funciones están definidas en un conjunto común, es denominado sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Una solución a este sistema va a ser un conjunto de n funciones, tenemos n variables, definidas en un intervalo igual común, que puede ser subconjunto de este intervalo donde, o de este conjunto donde están definidas estas FIs, que hacen que cada ecuación del sistema sea una identidad. Es decir, que cuando se sustituyen estas soluciones en las derivadas, los resultados corresponden a la evaluación de esta solución en las funciones F1, F2, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la igualdad de es lo que tengamos como resultado de la derivada de estas soluciones, eso va a ser exactamente igual a haber evaluado estas soluciones en estas funciones. Y un problema de valor inicial va a consistir en, para un sistema de ecuaciones diferenciales, va a hacer la generalización de los ejemplos que ya hemos visto, simplemente generalizado al caso de n funciones. Entonces, para un valor
de la variable independiente, en este caso t dado, vamos a tener un punto particular, es decir, cada una de las funciones, y1 hasta yn, en ese punto y0 es conocido, esa eneada de estos valores para el valor t0 va a ser una condición inicial para el sistema, ¿no? Entonces, aplicada la condición inicial a este conjunto de soluciones, nos va a dar los valores concretos de los escalares en la combinación lineal de estas n funciones. Entonces, este es como el conjunto fundamental que llegamos a definir para ecuaciones diferenciales de segundo orden o de orden n, ¿se acuerdan? Teníamos un conjunto fundamental y la solución general pues era una combinación lineal de los elementos de ese conjunto fundamental, ¿no? Entonces aquí va a suceder lo mismo. Esto es un conjunto fundamental de soluciones. La solución general va a ser una combinación lineal de estos elementos. Esos escalares se pueden determinar de forma particular cuando tenemos una condición inicial. Y bueno, igual en este caso de sistemas de ecuaciones también tenemos el correspondiente teorema de existencia y unicidad, que nos dice que si las funciones f1 a fn y sus correspondientes derivadas parciales son continuas en cierta región en el espacio de y1 hasta yn, que contiene ese punto inicial, esa condición inicial, entonces en cierto intervalo vamos a poder conocer la solución o al menos poder concluir que existe la solución para ese sistema de ecuaciones y además es única. Bueno, ahora sí, ya tenemos la definición de sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora nada más vamos a agregarle lo de lineal. Entonces, un sistema de n ecuaciones se va a denominar lineal de primer orden si tiene esta estructura. Es decir, tenemos n ecuaciones de primer orden, porque simplemente tenemos involucrada la primera derivada, y en la expresión de la función correspondiente a estas derivadas, es una combinación lineal lo que tenemos de las variables dependientes, y1 hasta yn, y quizá una función que dependa completamente de la variable independiente, un término que sea una función solo de t. Y en esta combinación lineal tenemos ciertas funciones como escalares. Entonces, debido a que estas variables y1 hasta yn están exponenciadas a un exponente 1, pues entonces tenemos una expresión lineal. Esto lo podemos reescribir con notación matricial y vectorial para condensar la expresión y poder también hacer uso de las nociones de álgebra lineal, ¿no? Entonces, este sistema lo podemos reescribir de esta forma. Las derivadas de las variables dependientes en un solo vector o como una eneada, y esta combinación lineal, sin tomar en cuenta los términos Q, los podemos ver como el producto de dos matrices. Una matriz de n por n, que corresponde a las funciones componentes, y multiplicada por el vector o la eneada conformada con las variables dependientes de y1 a yn más otro vector que corresponde a estos términos Q. Entonces, esto se puede reescribir todavía más condensadamente de esta forma, ¿no? Donde Q de t, pues es este vector, A de t es esta matriz, y Y es el vector
de variables dependientes. Y', pues, es el vector de esas variables dependientes, pero sus derivadas. Entonces, a esta matriz se le conoce como matriz de coeficientes del sistema. Y nos vamos a concentrar en aquellos sistemas donde esta matriz, estas funciones sean simplemente valores constantes. Si se fijan, en general, podemos tener un sistema de ecuaciones en el que la matriz de coeficientes sea variable, es decir, cada entrada sea una función de la variable independiente. Pero vamos a ver el caso más sencillo y en el que podemos determinar analíticamente las soluciones, que es cuando todas estas funciones son constantes. Si este término Q, estos valores Q son 0, entonces estamos tratando con un sistema homogéneo. En otro caso, es decir, que alguno de estos términos sea distinto de 0, entonces estaríamos tratando con un sistema de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneo. Y bueno, con esta notación condensada, un problema de valores iniciales consistiría en un sistema de ecuaciones diferenciales junto a un vector constante de condiciones iniciales, ¿no? Es decir, cuando t es igual a 0, ese valor evaluado en las funciones correspondientes a las variables dependientes nos da este vector k. Entonces, el problema de valores iniciales quedaría escrito de esta forma. Este es el sistema de ecuaciones y esta es mi condición inicial. Bueno, entonces igual para este caso ya más particular, que son sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, tenemos el teorema de existencia y unicidad, y pues lo que siempre nos dicen estos teoremas, ¿no? Que dependiendo cómo sean las funciones dentro de estas ecuaciones diferenciales, vamos a poder determinar la existencia y la unicidad de la solución cuando tenemos condiciones iniciales, al menos en algún intervalo. Entonces, en este caso, la condición para esa existencia y esa unicidad es que la matriz de coeficientes sea una función continua, y si estamos tratando con un sistema no homogéneo, que ese vector Q también sea continuo, una función continua, que es lo mismo que las funciones componentes de estos vectores sean funciones continuas. Y bueno, lo que les decía, les voy a dar los teoremas y las definiciones de forma general para sistemas de orden n, pero en la práctica pues vamos a ver casos de sistemas de 2 o 3 dimensiones. Cuando decimos que un sistema es de 2 o 3 dimensiones, lo único que estamos haciendo referencia es la cantidad de ecuaciones que aparecen en el sistema, ¿no? En este caso, en las definiciones generales, tenemos n ecuaciones de primer orden. Entonces, para este caso, estamos tratando con un sistema de dimensión n. Bueno, ahora vamos a recordar la definición de punto de equilibrio. Esa ya la vimos cuando hicimos análisis cualitativo. Entonces, un punto Y0 se dice que es un punto de equilibrio para este sistema si la evaluación de ese punto de equilibrio en el campo vectorial de este sistema de ecuaciones es 0. Y la función constante y de t igual a ese punto Y0 es una solución de equilibrio. Es decir, si lo vemos en el retrato fase, simplemente un punto ahí en el plano. Si caemos en algún momento en ese punto, aunque transcurra el tiempo, seguiremos en ese punto. Entonces, para el caso de un sistema lineal, lo único que está cambiando es la expresión de este campo vectorial. Ahorita el campo vectorial es un caso particular que
como lo acabamos de ver en estas definiciones, se puede ver como el producto de una matriz por el vector de variables dependientes, ¿no? Entonces, mi campo vectorial se puede describir de esa forma. Entonces, esta definición de punto de equilibrio es verificar si cuando yo evalúo el punto en el campo vectorial, que en este caso es entonces hacer este producto, el resultado es 0. Es decir, si es un punto de equilibrio, este producto tiene que ser 0. Entonces, cuando busquemos puntos de equilibrio en sistemas de ecuaciones lineales, lo que tenemos que determinar es para qué valores y es 0, es decir, para qué valores x0 y y0, este producto matricial, que es este, me da el vector 0. Cuando este producto, si yo hago el producto, tengo estos términos, cuando esto es igual a 0. Es decir, resolver este sistema de ecuaciones, que es justamente lo que hacíamos ahora que vimos análisis cualitativo. Entonces, en el caso de sistemas de ecuaciones lineales como este, si se fijan, si x0 es 0 y y0 es 0, se cumple este sistema de ecuaciones, ¿no? Si aquí sustituyen 0 y aquí sustituyen 0, pues 0 es igual a 0 y lo mismo acá abajo, 0 es igual a 0. Y eso siempre, ¿no? De forma general, aquí no estamos dando valores particulares a B, C y D. Entonces, siempre, para cualquier sistema de ecuaciones lineales, en este caso en concreto de dimensión 2, el punto 0, 0 es una solución de equilibrio, es un punto de equilibrio, ¿no? Porque se cumple. Entonces, en sistemas de ecuaciones lineales, el origen siempre va a ser un punto de equilibrio. Podemos tener más, si no tenemos más puntos de equilibrio, al menos entonces el origen, ese sí va a ser punto de equilibrio. Y a la solución constante, y de t igual a 0, 0 para toda t, se le va a conocer como solución de equilibrio o solución trivial del sistema. Que es ese punto en el que cuando vimos el sistema de presa-depredador, por ejemplo, pues es el punto en el que no existían poblaciones de ambas especies, ¿no? Entonces, como no existen poblaciones, el sistema se cumple porque pues, las razones de cambio de esas poblaciones se va a mantener en 0. Entonces se cumplía el sistema. Ese es el caso trivial. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver cuándo podríamos tener otros puntos de equilibrio además de la solución trivial. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que A es distinto de 0. Digo, sin pérdida de generalidad, porque esto mismo que vamos a ver a continuación aplica a cualquier caso de suponer que A sea distinto de 0 o suponer que D es distinto de 0 o que C es distinto de 0 o que B es distinto de 0, llegaríamos a lo mismo. Entonces, bueno, vamos a suponer que A es distinto de 0. Entonces, si A es distinto de 0, puedo despejar de esta primera ecuación x0, despejamos y tenemos esta expresión. Esto lo sustituimos en la segunda ecuación y tengo esta expresión, multiplico toda la ecuación por A, tengo esto y si se fijan en ambos términos aparece Y, entonces factorizo Y. Factorizo Y y entonces a lo que hemos llegado es que este producto de Y0 por esta diferencia de productos es igual a 0. Entonces, ¿cuándo se cumple esta ecuación? Pues cuando Y0 es 0 o
cuando lo que está dentro del paréntesis es 0. En el caso de que y0 sea 0, entonces, si y0 es igual a 0, x0 me va a dar 0. Y estamos en la situación de la solución trivial de x0 igual a 0, y0 igual a 0. Entonces tenemos la solución trivial. Pero el otro caso es que y0 sea distinto de 0 y lo que sea 0 sea esta diferencia. Entonces, si AD menos CB es igual a 0, entonces tendremos soluciones de equilibrio no triviales. Es decir, vamos a tener puntos en el retrato fase fuera del origen. Entonces, un sistema lineal tendrá puntos de equilibrio no triviales si esta expresión es igual a 0. Ahora, ¿quién es esta diferencia? En el caso de este sistema de 2×2, de dimensión 2, esto es una operación conocida. Es el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, ya con este resultado tenemos la forma de determinar cuándo un sistema va a tener un único punto de equilibrio, que es el trivial, o cuando tiene más de un punto de equilibrio. Entonces tenemos este teorema. Si A es una matriz con determinante distinto de 0, entonces el único punto de equilibrio para el sistema lineal, dado por esto, es el origen. Si el determinante es igual a 0, entonces tendremos soluciones de equilibrio no triviales. Es decir, además del origen, tendremos otros puntos que son puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué ocurriría si en particular todos los elementos de la matriz de coeficientes son 0? ¿Qué pasaría si A, B, C y D son 0? ¿Cuáles serían los puntos de equilibrio? ¿Qué me pueden decir? Entonces, si A, B, C y D son 0, estaríamos haciendo, para encontrar los puntos de equilibrio, estaríamos haciendo la búsqueda de valores x0 y y0 tales que este vector multiplicado por la matriz 0 me dé ceros. El vector 0. Entonces, ¿para qué valores x0 y y0? Este producto con la matriz 0 me da 0. ¿Alguna idea? ¿No? Si mi matriz tiene puros ceros y esa la multiplico por un vector x0, y0, el resultado, ¿cuál va a ser? 0. Sin importar qué valores ponga aquí, ¿no? Y qué valor le ponga x0, qué valor le ponga y0. Si todos estos son 0, pues 0 por lo que sea es 0. Entonces, ¿cuántos puntos de equilibrio vamos a tener en ese caso en el que estemos trabajando con un sistema de ecuaciones raro, en el que estos matrices de coeficientes sean 0? ¿Cuántos puntos de equilibrio? 2.
0, 0, 0, 0. X, Y, 0. Entonces, ¿cuántos puntos de equilibrio? 2. ¿Cuáles serían esos puntos de equilibrio? El 0, 0, porque pues es una solución trivial. La solución trivial siempre aparece. Este siempre es este cajón, ¿no? Este siempre va a existir. ¿Qué otro punto de equilibrio? ¿Qué otro vector? Al multiplicarlo por esta matriz me da 0. Por ejemplo, el 1, 0, ¿no? Si ustedes ponen 1, 0, pues les va a dar 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, eso es igual a 0, 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, se cumple, entonces también es punto de equilibrio. Pero pues este también, ¿no? Si ustedes sustituyen aquí 0, 1, y hacen el producto de esto por la matriz, pues les va a dar 0. Entonces, ¿cuántos puntos de equilibrio podemos tener en este caso particular, en el que la matriz de coeficientes sea 0? Así es. Tendríamos infinitos puntos de equilibrio. De hecho, cualquier punto en el plano es un punto de equilibrio. Cualquier punto X y en el plano. Todos estos, pues son puntos de equilibrio. Entonces, este es un caso muy particular de sistema de ecuación lineal, ¿no? Son de esos casos extremos, en el que aquí no vamos a tener una como curva paramétrica, así como lo hemos graficado anteriormente, en los ejemplos que vimos cuando hicimos análisis cualitativo. Aquí todo punto es una solución y es una solución de equilibrio. Bueno, entonces ya sabemos entonces, si la matriz A de coeficientes es 0, entonces tenemos una infinidad de puntos de equilibrio, todo punto en el plano es un punto de equilibrio, es un caso extremo, atípico, raro. Siempre en un sistema lineal, el de cajón es el origen, ese siempre va a ser punto de equilibrio, y pues tenemos toda una variedad de puntos intermedios, ¿no? Entre tener un punto de equilibrio y una infinidad de puntos de equilibrio, y todo va a depender de cómo sean estos valores A, D, C, B, ¿no? Estos valores en la matriz de coeficientes. Vamos a poder tener más de un punto de equilibrio, un valor entre 1 y una infinidad. Entonces, lo que vamos a ir analizando en las próximas clases, cuáles son las características que vamos a ir obteniendo dependiendo los valores de esa matriz de coeficiente, cuáles son las características de las soluciones y por tanto qué puntos de equilibrio van a tener esos sistemas de ecuaciones. Bueno, ahora este principio que a continuación tenemos aquí, en el que nos dice que si tenemos un sistema de ecuaciones lineal y si resulta que conocemos una solución a este sistema de ecuaciones, y de t, entonces cualquier escalar, producto escalar de esta solución también es una solución del sistema. O bien, si conocemos dos soluciones de este sistema, entonces la suma de
estas dos soluciones me da como resultado otra función que va a ser también solución del sistema. Si se fijan, tanto 1 como 2 son las definiciones que tendrían que cumplirse para determinar cuándo una transformación es lineal. Si recuerdan, una transformación es lineal si abre sumas, saca escalares, que es básicamente esto, ¿no? Entonces, una combinación de estas características, de hecho, si se acuerdan, en términos matriciales, las matrices son vectores. Y operar, hacer la operación o la transforma correspondiente a esa transformación, bueno, desde X definida como A por X, ya es una matriz, esto es una transformación lineal. Entonces, se fijan lo que tenemos en nuestros sistemas de ecuaciones lineales, lo que está correspondiendo al campo vectorial, es justamente una transformación lineal. Ahora, conjuntando estas dos situaciones, lo que tendríamos es que si conocemos dos soluciones, entonces al hacer una combinación lineal de estas soluciones, eso que obtengamos también es solución del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, este principio de linealidad es lo mismo que el principio de superposición que vimos para el caso de ecuaciones diferenciales de orden n. Y bueno, no sé si lo vean, pero es coherente tener un principio de superposición para el caso de sistemas de ecuaciones lineales, porque finalmente las ecuaciones de orden n, lo vimos al menos para el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, esas ecuaciones las podemos reescribir como un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Pero estamos tratando con la misma descripción matemática, a lo mejor una estructura notacional diferente, pero estamos tratando con la misma descripción, misma descripción física matemática. Entonces, bueno, en el caso de sistemas lineales, el principio de superposición se ve de esta forma y se le conoce también como principio de linealidad. Entonces, con que sepamos o conozcamos, en el caso de sistemas de ecuaciones lineales de dos dimensiones, con que conozcamos dos soluciones, su solución general simplemente va a ser una combinación lineal de esas dos soluciones. Pero esas dos soluciones tienen que ser linealmente independientes, así como lo vimos en su momento para ecuaciones diferenciales de orden n. Entonces, el objetivo, cuando ahora estemos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales, es encontrar estas soluciones que sean linealmente independientes. Es decir, lo que vamos a buscar es un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a regresar con el caso del sistema parcialmente acoplado que ya habíamos visto. Entonces, este sistema, al reescribirlo de forma matricial, quedaría escrito de esta forma, ¿no? En mi matriz de coeficientes, pues son 2, 3, 0, porque no aparece x, o bueno, sería 0 por x menos 4y. Entonces, 0 menos 4. Y vimos, acá es este ejemplo, y vimos que las soluciones x y y están dadas de esta forma. En el caso particular de esta condición inicial, tenemos esta solución particular. Bueno, entonces,
Entonces, de la expresión general anterior de este sistema parcialmente acoplado, podemos determinar dos soluciones. Una solución puede estar dada de esta forma y otra solución puede estar dada de esta forma. Ahora, si no supiéramos la solución general, si no hubiéramos resuelto anteriormente este sistema y quisiéramos y nos dieran o nos dijeran que estas son soluciones del sistema, para verificarlo, pues tendríamos que ver si efectivamente la derivada de Y1 y de Y2 es igual al producto matricial de esta matriz de coeficientes por Y1 y de esta matriz de coeficientes por Y2. Entonces, de esa forma podríamos verificarlo. Entonces, vamos a verificar que esas soluciones sean efectivamente soluciones del sistema. Entonces, ahora que ya aprendan a resolver sistemas de ecuaciones lineales, siempre es recomendable que verifiquen sus soluciones. Y la forma de verificarlo es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, Y1 me dicen que es 0 y E a la 2t. Entonces, por un lado tengo que ver cuánto vale la derivada de Y1 con respecto a t. Entonces, eso es derivar componente a componente. La derivada de E a la 2t es 2e a la 2t y la derivada de 0 es 0. Entonces, eso es por un lado. Ahora, tengo que ver por otro lado cuánto vale el producto de A por Y1, donde A es mi matriz de coeficientes, que es 2, 3, 0, menos 4. Por Y1. Entonces, este producto es, este es de 2 por 2, esto es de 2 por 1, entonces el resultado es 2 por 1, es decir, va a ser un vector columna de 2 entradas, y la primera entrada es 2 por e a la 2t más 3 por 0. Entonces esto es 2e a la 2t, y la segunda entrada es 0 por e a la 2t más menos 4 por 0, 0. Entonces, podemos ver que efectivamente la derivada de Y1 es igual a el producto de A por Y1. Entonces, esta es solución. Vamos a verificar que Y2 también sea solución. Entonces, este es menos E a la menos 4t y 2E a la menos 4t. Entonces, la derivada de Y2 con respecto a t, ¿qué les da en la primera entrada? ¿Cuál es la derivada de menos c a la menos 4t? Cuatro e a la menos 4t. Y la derivada de la segunda componente. Menos 8 e a la menos 4t. Ahora vamos a ver si el producto matricial
este también nos da esos resultados. 2, 0, 3 menos 4. Entonces, la primera entrada es menos 12 a la menos 4t más 6e a la menos 4t. Eso es 4e a la menos 4t. La segunda entrada es 0 por menos e a la menos 4t, más menos 8e a la menos 4t. Entonces, igual, efectivamente, Y2 es solución. Y además, podríamos verificar que esas dos soluciones son linealmente independientes. Entonces, el principio de linealidad nos dice que si estas dos son soluciones linealmente independientes, cualquier combinación lineal de estas soluciones también es solución del sistema. En particular, si yo hago esta combinación lineal con estos escalares, esta nueva función es solución. Entonces, bueno, para ahorita no. Vamos a hacerlo. Entonces, esta nueva función va a ser menos 2y1. Entonces, es un producto por escalar con este vector. Entonces, el vector resultante es menos 2e a la 2t y menos 2 por 0. Esto es este primer término, más 5 por y a la 2t, es decir, 5 por este vector. Entonces multiplico cada función componente por 5 y tengo el vector menos 5 por e a la menos 4t y 10 por e a la menos 4t. Esta suma es el vector menos 7 e a la... no, miento. Es menos 2e a la 2t menos 5e a la menos 4t. Y la segunda componente es 10e a la menos 4t. Entonces, vamos a ver cuál es la derivada de y3 con respecto a t. Entonces, el vector correspondiente sería menos 4e a la 2t más 20e a la menos 4t. Y la derivada de la segunda componente sería menos 40e a la menos 4t. Vamos a ver por otro lado cuánto me da el producto de la matriz de coeficientes con este vector menos 2e a la 2t menos 5e a menos 4t y 10e a la menos 4t. Entonces, esto es el vector. A ver. Esto sería 2 por esta primer componente, que sería menos 4e a la 2t menos 10e a la menos 4t
más 3 por esta segunda componente, que es más 30 a la menos 4. Y a ver, esperen. Porque nos 0. A ver, esperen. A ver, por ahí ayúdenme a verificar si he estado haciendo bien las cuentitas. Porque esto me daría menos 40. Y a la... Ah, sí. Sí, vamos bien. Sí. Y a la 2t más 20 y a la menos 4t. Y esto es menos 40 y a la menos 4t. Estaba asustando. Entonces, esto es igual a esto. Bueno, entonces, así, cuando tengan soluciones, así es la verificación, ¿no? En este caso de sistemas de ecuaciones lineales, la verificación se convierte simplemente en verificar si la derivada de esa solución corresponde al producto matricial de su matriz de coeficientes con esa solución que han encontrado. Entonces, de cumplirse la identidad, entonces ya pueden corroborar si efectivamente hicieron bien o llevaron a cabo correctamente el método y encontraron la solución del sistema. Bueno, entonces, en nuestro caso, cuando resolvimos el sistema acoplado, encontramos que esta era la solución. Cuando resolvimos de forma independiente para la variable y, encontramos su solución, sustituimos en la ecuación correspondiente a la variable x, eso nos dio una ecuación lineal, resolvimos la ecuación lineal y obtuvimos esta solución. Entonces conjuntamos en un par ordenado ambas soluciones y obtuvimos esta expresión. A partir de aquí, yo puedo reescribir este vector como combinación lineal de dos vectores. Primero, voy a reescribir este vector como la suma de un vector en donde las componentes solo tengan exponenciales a la 2t y otro vector donde solo tenga exponenciales a la menos 4t. Y C1 y C2 los saco del vector. Entonces, esto lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Un vector donde las funciones componentes solo son exponenciales de e a la 2t, en este caso, pues, aquí sería 0. Saqué el escalar C1 y eso sumado con este otro vector. Aquí también factoricé o saqué del vector el escalar C2. Ahora, igual puedo sacar o factorizar estas exponenciales de los vectores. Entonces, de esa forma, si saco e a la 2t y e a la menos 4t, tendríamos la combinación lineal del vector 1, 0 y del vector menos 1 medio 1. O bien, e a la 2t, 1, 0, más alguna otra constante distinta a esta. Y que sea, si multiplico por 2 este vector, lo único que estoy haciendo es generar otro vector linealmente dependiente, ¿no? Solo lo voy a alargar. Multiplico por 2 y aquí tendría menos 1 y 2, ¿no? Que es justamente las
soluciones que aquí verificamos que efectivamente eran soluciones, ¿no? Esta es Y1 y esta es Y2. Entonces, cuando encontremos, ya sea que encontremos las soluciones correspondientes al sistema, digo, al conjunto fundamental de soluciones, al hacer la combinación lineal, obtenemos la solución general o, si estamos en casos particulares como un sistema parcialmente acoplado, podemos llegar a la expresión general de la solución, como en este caso, y a partir de esta expresión podemos romperla en una combinación lineal para determinar cuáles son las soluciones que conforman el conjunto fundamental de soluciones. Ahora, estas soluciones del conjunto fundamental muchas veces tienen características peculiares, como en este caso. Si nosotros graficamos Y1 y Y2, lo único que hay que hacer es graficar estos vectores. Un vector es el 1, 0, es decir, va a estar sobre el eje X. Y otro vector es menos 1, 2. Menos 1, 2. Por aquí, ¿no? Y lo único que está haciendo, lo que está multiplicando a esos vectores, es un escalar, es alargarlo o achicarlo. O si interpretamos a esta variable t como el tiempo, es la forma en que viajamos sobre esos vectores, sobre esa orientación que me están dando esos vectores. Pero en particular, estas soluciones del conjunto fundamental son segmentos de recta. Es estos segmentos de recta los que cumplen ser, son estos vectores que corresponden o que caen sobre estos segmentos de recta, los que cumplen ser vectores propios. Y son los que nos van a ayudar a determinar la solución general de un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes constantes en general. Lo que vamos a intentar determinar son justamente esas soluciones que caen sobre rectas. Es decir, vamos a determinar esas soluciones que corresponden a vectores propios. Y entonces, pues vamos a usar los métodos que aprendimos en álgebra lineal de cómo encontrar valores y vectores propios. Y a partir de ahí, determinar entonces la solución general. Bueno, entonces ya para terminar, bueno, el principio de linealidad nos dice que cualquier función de la forma combinación lineal de las soluciones en un conjunto fundamental de soluciones, es decir, Y1, Y2, es también solución del sistema. Entonces, esto es lo que acabo de hacer aquí. Lo importante aquí del principio de linealidad es que hagan la analogía con el principio de superposición. Básicamente es lo mismo, solo que de linealidad hace referencia a sistemas de ecuaciones, mientras que de superposición fue definido para sistemas de ecuaciones de orden superior. Pero en algunos libros, pues, lo mencionan indistintamente. Principio de linealidad y principio de superposición. Cuando tenemos problemas de valores iniciales, entonces, de la familia de soluciones dada por la expresión general, vamos a determinar una sola solución que cumple con esa condición inicial. Para resolver un problema de valores iniciales, una vez que ya tenemos la solución general, va a ser equivalente a resolver un sistema de ecuaciones para resolver para las constantes de esa combinación lineal, ¿no? En este caso, si yo mi solución general la tengo expresada de esta forma, entonces cuando aplique las
solución, digo, la condición inicial, esto se va a reducir a un sistema en el que mis incógnitas son K1 y K2. Y podemos ver que las condiciones iniciales evaluadas sobre las soluciones del conjunto fundamental de soluciones, es decir, evaluadas en Y1 y Y2, me van a dar vectores como el que acabamos de ver, 1, 0 y menos 1, 2, que son linealmente independientes. Entonces, si tenemos dos soluciones al sistema de ecuaciones diferenciales y las soluciones en el punto inicial son vectores linealmente independientes, entonces cualquier condición inicial, para cualquier condición inicial, siempre vamos a poder encontrar escalares K1 y K2, tales que la combinación lineal con esos escalares y estas soluciones fundamentales me dé la solución del problema de valores iniciales. La expresión esta, que es para la solución general, a veces la van a encontrar como expresada como una familia biparamétrica. Eso de familia biparamétrica se refiere a que en la expresión de la solución general aparecen dos constantes, dos parámetros, a determinar si tenemos una condición inicial. Pero bueno, no se vayan así como a asustar cuando vean esa expresión de familia biparamétrica, no es otra cosa que una expresión en la que aparecen dos constantes, y que hay que determinar en caso de tener condiciones iniciales. Entonces, con todo lo que hemos visto hoy, podemos concluir que para encontrar soluciones de un sistema lineal, solo necesitamos conocer dos soluciones cuyas posiciones iniciales sean linealmente independientes. Es decir, dos soluciones linealmente independientes. Esas soluciones linealmente independientes van a conformar un conjunto fundamental de soluciones y entonces la combinación lineal de esos elementos es la solución general y no hay más soluciones. Bueno, chicos, pues entonces hasta aquí le dejamos. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, chicos, entonces pues aquí le dejamos y nos vemos el miércoles. Es muy probable que el día de hoy por la noche pues ya subamos la siguiente tarea, ¿vale? Que va a corresponder al bloque anterior que fue análisis cualitativo y el numérico. Sí. Bueno, chicos, yo creo que es la última tarea antes de salir de vacaciones. Entonces, nada más una y ya, se van a descansar. Bueno, chicos, pues bonita tarde y nos vemos el miércoles. Bye.